Hoy es mi debut como narrador de historias y curiosidades, para que puedas tener calma a la hora de acostarte. Agradecería el apoyo para seguir contando mis historias y así seguir en este comienzo. Ahora sí te dejo para lo que has venido, que descanses. Luna sangrante. La noche del 13 de septiembre comenzó como cualquier otra. El cielo estaba despejado, y la luna llena brillaba con una intensidad inusual, como si estuviera observando a la Tierra con una curiosidad maligna. Nadie podía imaginar que aquel sería el último momento de calma antes de que el mundo cambiara para siempre. Fue en la madrugada cuando ocurrió. Un grito desgarrador resonó en las calles de un pequeño pueblo en las montañas de Perú. Un agricultor que había salido a revisar su cosecha fue el primero en verlo. La luna, aquel satélite pálido y sereno, comenzó a gotear. Al principio, parecía un simple defecto visual, un juego de sombras causado por las nubes. Pero pronto, el goteo se convirtió en un flujo constante, y el líquido que caía no era agua ni ningún otro elemento conocido. Era negro, denso y viscoso, como alquitrán, pero con una cualidad casi viva, como si respirara mientras descendía. El agricultor, impulsado por una curiosidad morbosa, extendió la mano y tocó una gota que había caído sobre una hoja. En ese instante, su mente se llenó de imágenes que no podía comprender. Vio un planeta lejano, envuelto en una oscuridad perpetua, donde criaturas sin forma se arrastraban y se retorcían, devorando todo a su paso. Eran seres que no seguían las leyes de la física ni de la biología, eran puro caos, pura destrucción. El hombre cayó de rodillas, gritando en un lenguaje que nadie entendía, hasta que perdió el conocimiento. Pronto, otros comenzaron a reportar fenómenos similares. En los desiertos de Australia, en las selvas de África, en las tundras de Siberia, el líquido negro caía sin cesar. Quienes lo tocaban experimentaban las mismas visiones, y muchos enloquecían al instante. Algunos afirmaban escuchar susurros en sus mentes, voces que les hablaban de un destino inevitable, de un fin que se acercaba. Los gobiernos del mundo actuaron con rapidez. Cerraron las zonas afectadas, declararon cuarentenas y desplegaron equipos de científicos para estudiar el fenómeno. Pero lo que descubrieron solo aumentó el terror. El líquido no era de este mundo. No tenía ADN, no seguía las leyes de la química conocida. Era algo completamente alienígena, algo que no debería existir. Los líderes mundiales, temiendo el pánico generalizado, decidieron ocultar la verdad. Los medios de comunicación fueron silenciados, y las redes sociales inundadas con noticias falsas. Se dijo que el líquido era un derrame de petróleo, una fuga de un experimento científico fallido, cualquier cosa menos la verdad. Pero el líquido seguía cayendo, y las visiones se volvían más intensas. En los meses siguientes, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en las zonas donde el líquido había caído. La vegetación se volvía negra y retorcida, los animales mutaban en criaturas grotescas, y las personas desaparecían sin dejar rastro. Algunos testigos afirmaban haber visto sombras moviéndose en la noche, sombras que no correspondían a nada conocido. En un intento desesperado por entender lo que estaba sucediendo, un grupo de científicos se infiltró en una de las zonas de exclusión. Lo que encontraron allí los dejó traumatizados. El líquido negro no era simplemente una sustancia, era un portal, una conexión con otro universo, un lugar donde las leyes de la realidad no aplicaban. Y algo estaba intentando cruzar. Las visiones que la gente experimentaba no eran meras alucinaciones, eran advertencias, mensajes de un futuro que se acercaba rápidamente. Las criaturas sin forma que devoraban planetas no eran una metáfora, eran reales y estaban al otro lado del portal, esperando su momento. Ahora, el líquido sigue cayendo en lugares remotos, y cada vez son más las personas que tienen las visiones. Los gobiernos intentan mantener el control, pero la verdad es imposible de contener. La luna, aquel símbolo de romanticismo y belleza, se ha convertido en un presagio de horror. Y mientras el mundo se desmorona, algunos se preguntan si la luna realmente está sangrando, o si está llorando por lo que está por venir. La nueva geometría. El profesor Alistair Crane había dedicado su vida a la búsqueda de respuestas. Matemático brillante y obsesivo, había pasado décadas estudiando las estructuras fundamentales del universo, convencido de que existía un orden oculto detrás de todo. Sus colegas lo consideraban excéntrico, incluso paranoico, pero Crane no se detenía ante las críticas.
Sabía que estaba cerca de algo grande, algo que cambiaría la forma en que la humanidad entendía la realidad. Fue en una fría noche de invierno, mientras trabajaba en su estudio repleto de libros y papeles cubiertos de ecuaciones, cuando finalmente lo logró. Había estado obsesionado con una fórmula en particular, una que había encontrado en un antiguo manuscrito oculto en los archivos de una universidad olvidada. La fórmula parecía describir una dimensión desconocida, un plano de existencia que no seguía las reglas de la geometría euclidiana ni de ninguna otra matemática conocida. Crane la llamó la ecuación de la fractura. Durante meses, Crane trabajó sin descanso, resolviendo la ecuación paso a paso. Cada solución parcial lo llevaba más cerca de algo que no podía describir con palabras, algo que sentía en lo más profundo de su ser. Finalmente, una madrugada, completó la solución. El resultado final era una serie de símbolos que parecían vibrar en la página, como si estuvieran vivos. Crane los miró fijamente, sintiendo una mezcla de euforia y terror. Sabía que había abierto una puerta, pero no estaba seguro de qué había del otro lado. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron pequeñas anomalías. Los ángulos en su estudio parecían distorsionarse, como si las paredes estuvieran respirando. Los objetos que colocaba sobre su escritorio parecían deslizarse hacia los bordes por sí solos, como si la gravedad ya no funcionara correctamente. Crane intentó racionalizar estos fenómenos, atribuyéndolos al cansancio o a un error en sus cálculos. Pero pronto se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las leyes de la física comenzaron a colapsar a su alrededor. Los objetos sólidos se volvieron maleables, como si estuvieran hechos de una sustancia gelatinosa. El tiempo parecía fluir de manera irregular, acelerándose y desacelerándose sin razón aparente. Crane intentó documentar todo, escribiendo frenéticamente en su cuaderno, pero las palabras se distorsionaban en la página, como si el lenguaje mismo estuviera perdiendo su significado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido que no podía identificar. Era un zumbido bajo y constante, como si el aire mismo estuviera vibrando. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Crane se levantó y siguió el ruido, que lo llevó de regreso a su estudio. Allí, en el centro de la habitación, había una grieta en el aire. No era una grieta física, sino algo más, como si el tejido de la realidad se hubiera rasgado. Dentro de la grieta, Crane podía ver algo que no podía describir. Formas que no seguían ninguna geometría conocida, colores que no existían en el espectro visible, movimientos que desafiaban toda lógica. Crane sintió una atracción irresistible hacia la grieta. Sabía que era peligroso, que no debía acercarse, pero no podía resistirse. Extendió la mano y tocó el borde de la grieta. En ese momento, todo cambió. El mundo a su alrededor se desintegró. Crane se encontró en un lugar que no podía comprender. Era un espacio infinito y cerrado al mismo tiempo, lleno de estructuras que se retorcían y giraban en ángulos imposibles. Sentía que su mente se desmoronaba, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Y entonces, los vio. Eran entidades que no podía describir con palabras. No tenían forma fija, sino que parecían estar compuestas de la misma sustancia distorsionada que lo rodeaba. Se movían de manera errática, como si estuvieran bailando al ritmo de una música que Crane no podía escuchar. Pero lo más aterrador era que parecían estar conscientes de su presencia. Crane sintió que lo observaban, que lo estudiaban, como si fuera un insecto bajo un microscopio. Intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Las entidades se acercaron, y Crane sintió que su mente se llenaba de ideas que no eran suyas. Eran conceptos que no podía entender, verdades que lo hacían gritar de terror. Sabía que si permanecía allí por mucho tiempo, perdería la cordura, si es que no la había perdido ya. Con un esfuerzo sobrehumano, Crane logró concentrarse en la ecuación de la fractura. Sabía que era su única esperanza. Comenzó a recitar los símbolos en voz alta, tratando de invertir el proceso que lo había llevado allí. Las entidades parecieron enfurecerse, moviéndose más rápido, acercándose cada vez más. Crane sintió que lo tocaban, que lo atravesaban, como si estuvieran tratando de fusionarse con él. Finalmente, con un grito desesperado, Crane completó la ecuación inversa. El espacio a su alrededor se desvaneció, y se encontró de vuelta en su estudio. La grieta había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho.
Crane sabía que había visto algo que no debía, algo que lo cambiaría para siempre. Con manos temblorosas, tomó un trozo de papel y escribió una última nota: ellos no quieren que lo sepamos. Luego, antes de que pudiera hacer algo más, una fuerza invisible lo arrastró hacia el vacío que había dejado la grieta. Cuando su asistente llegó a la mañana siguiente, encontró el estudio vacío, con solo la nota como prueba de que Crane había estado allí. Nadie volvió a ver al profesor Alistair Crane. Pero en los años siguientes, otros matemáticos comenzaron a encontrar fragmentos de su trabajo, y algunos incluso intentaron resolver la ecuación de la fractura. Cada uno de ellos desapareció sin dejar rastro, excepto por una última nota, siempre la misma: ellos no quieren que lo sepamos. Y así, la advertencia de Crane se convirtió en una leyenda entre los círculos académicos. Algunos decían que había descubierto una verdad demasiado peligrosa para ser conocida, otros que había sido víctima de su propia locura. Pero aquellos que habían visto las anomalías, que habían sentido la presencia de algo más allá de la comprensión humana, sabían la verdad. Ellos están ahí, observando, esperando. Y no quieren que lo sepamos. El sueño del coloso. En las montañas del Cáucaso, donde las cumbres se pierden entre las nubes y los vientos susurran historias antiguas, un escalador experimentado llamado Alexei se aventuró más allá de los senderos conocidos. Había oído leyendas de cuevas ocultas, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido y donde los secretos de la tierra yacían enterrados bajo capas de hielo y roca. Movido por una curiosidad insaciable y el deseo de dejar su huella en lo desconocido, Alexei emprendió una travesía solitaria hacia las alturas más remotas. Fue en el tercer día de su expedición cuando encontró la cueva. La entrada era estrecha, casi imperceptible, oculta tras una cortina de hielo y musgo. Con cuidado, Alexei iluminó el interior con su linterna y se adentró en la oscuridad. Lo que encontró lo dejó sin aliento. El suelo de la cueva estaba cubierto de huesos gigantes, tan grandes que superaban cualquier cosa que hubiera visto en su vida. No eran restos de animales conocidos. Su forma y tamaño sugerían algo más antiguo, más poderoso, algo que pertenecía a un mundo olvidado. Intrigado, Alexei se acercó a uno de los huesos y extendió la mano para tocarlo. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la superficie fría y rugosa, una visión lo envolvió. De repente, ya no estaba en la cueva. Vio un ser inmenso, un coloso de proporciones inimaginables, durmiendo bajo la tierra. Su cuerpo se extendía por kilómetros, sus miembros eran como montañas y su respiración era un eco profundo que resonaba en las entrañas del planeta. El coloso no estaba muerto, estaba dormido, y su sueño parecía ser tan antiguo como la tierra misma. La visión desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Alexei temblando y confundido. Aunque intentó racionalizar lo que había visto, algo en su interior sabía que aquella experiencia no era un simple producto de su imaginación. Decidió abandonar la cueva y continuar su expedición, pero aquel encuentro lo marcó de una manera que no podía explicar. Esa noche, mientras dormía en su tienda de campaña, Alexei escuchó por primera vez la respiración. Era un sonido bajo y rítmico, como el latido de un corazón gigante, y parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Al principio, pensó que era el viento jugando con su mente, pero a medida que los días pasaban, el sonido se hizo más fuerte, más presente. Incluso cuando regresó a la civilización, la respiración lo seguía, especialmente en sus sueños. Cada noche, el sonido se intensificaba. Alexei comenzó a tener sueños recurrentes en los que se encontraba de pie sobre la tierra, sintiendo cómo el coloso se movía lentamente bajo sus pies. En esos sueños, el ser inmenso parecía estar despertando, y Alexei sentía una mezcla de asombro y terror. ¿Era él el único que podía escucharlo? ¿O había otros que también sentían su presencia? Con el tiempo, Alexei comenzó a investigar. Visitó bibliotecas, consultó a expertos en mitología y geología, y descubrió leyendas antiguas que hablaban de gigantes que habitaban la Tierra en tiempos remotos. Algunas historias decían que estos seres habían sido castigados por los dioses y enterrados vivos, condenados a dormir por toda la eternidad. Otras sugerían que no estaban muertos, sino esperando el momento adecuado para despertar y reclamar el mundo que una vez fue suyo. La obsesión de Alexei creció tanto que decidió regresar a las montañas del Cáucaso. Esta vez, no iba solo. Había reunido un pequeño equipo de investigadores y aventureros que compartían su fascinación por lo desconocido. Juntos,
Encontraron la cueva nuevamente y comenzaron a excavar, esperando descubrir más sobre el coloso y su sueño interminable. Pero cuanto más profundizaban, más intensa se volvía la respiración en los sueños de Alexei. Una noche, mientras dormía en el campamento cerca de la cueva, tuvo un sueño tan vívido que lo despertó gritando. En él, el coloso abría los ojos, y su mirada era como un abismo que lo atraía hacia sí. Alexei supo entonces que el ser no solo estaba despertando, sino que lo había elegido a él, lo había marcado. Ahora, Alexei se encuentra en una encrucijada. ¿Debe continuar desenterrando los secretos del coloso, arriesgándose a despertarlo por completo? ¿O debe abandonar su búsqueda y esperar que el ser vuelva a dormir? Mientras tanto, la respiración en su sueño se hace cada vez más fuerte, y la línea entre la vigilia y el sueño comienza a desdibujarse. El coloso duerme, pero su sueño es frágil, y Alexei sabe que el mundo tal como lo conocemos podría cambiar para siempre si despierta. El jardín de los cuerpos. En un exoplaneta lejano, designado como X427b por los cartógrafos estelares, una expedición científica aterrizó con la esperanza de encontrar signos de vida extraterrestre. El planeta, envuelto en una eterna penumbra debido a su estrella moribunda, era un lugar de sombras alargadas y silencios inquietantes. La atmósfera, densa y cargada de partículas fluorescentes, emitía un resplandor tenue que iluminaba el paisaje como si fuera un sueño lúgubre. El equipo, compuesto por biólogos, geólogos y arqueólogos, avanzó con cautela hacia un valle que había sido detectado desde la órbita. Allí, según los escáneres, había una anomalía, una concentración masiva de materia orgánica que no coincidía con ninguna formación natural conocida. Lo que encontraron superó todas sus expectativas y sus peores pesadillas. El valle estaba cubierto de flores. No eran plantas comunes, sino estructuras bioluminiscentes que pulsaban con un brillo fantasmal, como si respiraran. Sus pétalos, translúcidos y de colores que no tenían nombre en el espectro humano, se abrían y cerraban lentamente, como si estuvieran vivas. Pero lo más aterrador era lo que yacía bajo ellas: cuerpos humanos petrificados, fusionados con el suelo, como si hubieran brotado de él. Los científicos, incrédulos, comenzaron a examinar los cuerpos. No parecían pertenecer a ninguna civilización conocida. Sus rostros, congelados en expresiones de agonía o éxtasis, eran tan detallados que resultaba imposible creer que fueran meras esculturas. Algunos de los cuerpos estaban intactos, mientras que otros se desvanecían en raíces retorcidas que se extendían hacia las profundidades del suelo. Fue entonces cuando el doctor Elias Barn, el biólogo de la expedición, escuchó algo. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir de las flores. Al principio, lo atribuyó al viento, que soplaba con un sonido casi melódico a través del valle. Pero luego, con una claridad que le heló la sangre, escuchó su nombre: Elías. El susurro era suave, casi seductor, pero cargado de una intención que no podía ser benigna. Barn se apartó bruscamente, mirando a su alrededor para ver si alguien más lo había escuchado. Sus compañeros parecían absortos en sus tareas, ajenos a lo que acababa de ocurrir. Decidió no mencionarlo, atribuyéndolo al estrés y a la fatiga acumulada. Pero los susurros persistieron, cada vez más insistentes. No solo escuchaba su nombre, sino frases fragmentadas en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaban de ciclos, de renacimiento, de una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras tanto, otros miembros del equipo comenzaron a experimentar fenómenos extraños. La geóloga, la doctora Lena Marrow, juró haber visto moverse a uno de los cuerpos petrificados, sus ojos vacíos siguiéndola mientras caminaba. El ingeniero de sistemas, Raj Patel, informó que sus dispositivos electrónicos fallaban sin explicación, mostrando imágenes distorsionadas de flores que se retorcían como serpientes. Una noche, mientras el equipo acampaba en el borde del valle, Barn no pudo resistir la tentación de regresar. Guiado por una fuerza que no podía explicar, se adentró en el jardín de los cuerpos. Las flores brillaban con más intensidad, iluminando su camino como faros en la oscuridad. Los susurros se volvieron más claros, más urgentes. Únete a nosotros, Elías. Somos eternos. Somos infinitos. Cuando llegó al centro del valle, encontró algo que lo dejó sin aliento. Un cuerpo que no había sido detectado antes. Era más grande que los demás, y sus rasgos eran indistintos,
como si estuviera en un estado de transición entre lo humano y lo vegetal. De su pecho brotaba una flor enorme, cuyos pétalos se abrían y cerraban rítmicamente, como si estuviera alimentándose de algo. Barnes sintió una atracción irresistible hacia la flor. Extendió la mano, y en ese momento, todo cambió. Una oleada de imágenes invadió su mente. Planetas enteros consumidos por flores luminosas, civilizaciones enteras reducidas a jardines eternos, ciclos de vida y muerte que se repetían una y otra vez en una danza cósmica. Comprendió que las flores no eran meras plantas, sino entidades conscientes, antiguas y hambrientas, que se alimentaban de la esencia de los seres vivos. Cuando recuperó la conciencia, estaba de vuelta en el campamento, pero algo en él había cambiado. Sus compañeros lo miraban con desconfianza, como si supieran que ya no era el mismo. Barnes, por su parte, guardó silencio. No podía explicar lo que había visto, lo que había sentido. Pero esa noche, mientras el equipo dormía, las flores comenzaron a crecer alrededor del campamento. Y los susurros, ahora más fuertes que nunca, llegaron a todos. Únanse a nosotros. Somos eternos. Somos infinitos. El jardín de los cuerpos había encontrado nuevos huéspedes. Y el ciclo continuaría, como lo había hecho durante eones, en un rincón olvidado del universo donde la vida y la muerte se entrelazaban en un abrazo eterno. La estrella que canta. El relato comenzó en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde la vida transcurría con la monotonía de lo cotidiano. Nadie prestaba atención a las palabras de un niño de 10 años llamado Lucas, quien insistía en que una estrella le hablaba en sus sueños. Al principio, sus padres pensaron que era producto de una imaginación febril, quizás alimentada por los cuentos que leía antes de dormir. Pero Lucas no dejaba de insistir. No es como las otras estrellas, decía el niño, con una seriedad que inquietaba a quienes lo escuchaban. Es más brillante, pero no brilla para todos. Solo para mí. Y me habla. La estrella, según Lucas, le había enseñado una canción. Una melodía extraña, con notas que no parecían pertenecer a ningún instrumento conocido. Las palabras, si es que podían llamarse así, eran guturales y resonaban en su mente como un eco distante. Lo más perturbador era lo que sucedía cuando Lucas la cantaba. Las personas desaparecían. Al principio, fueron cosas pequeñas. Un pájaro que dejó de trinar. Un gato que nunca regresó a casa. Pero luego, una tarde, mientras Lucas tarareaba la canción en el patio de la escuela, su mejor amigo, Tomás, simplemente dejó de estar allí. No hubo un destello, ni un sonido, ni siquiera un cambio en el aire. Tomás estaba allí, y al siguiente instante, ya no. El pueblo entero se conmocionó. Los padres de Lucas lo llevaron ante el sacerdote, pensando que quizás el niño estaba poseído por algún espíritu maligno. Pero el sacerdote, después de escuchar la historia, palideció y se negó a pronunciar palabra. Esa noche, el hombre de fe desapareció también. Fue entonces cuando llegaron los científicos. Atraídos por los rumores que se extendían como un virus, un equipo de investigadores se instaló en el pueblo para estudiar el fenómeno. Grabadoras, cámaras, sensores de todo tipo fueron dispuestos alrededor de Lucas, quien, cada noche, aseguraba que la estrella le hablaba con más intensidad. No es de aquí, dijo el niño una noche, con los ojos vidriosos. Viene de un lugar donde las cosas no son como las conocemos. Donde el tiempo se dobla y las palabras tienen peso. Los científicos, escépticos al principio, comenzaron a registrar anomalías. Las grabaciones captaban sonidos que no deberían existir, frecuencias que hacían sangrar los oídos de quienes las escuchaban. Las imágenes mostraban sombras que se movían en los bordes de la realidad, como si algo intentara abrirse paso desde otro plano. Pero lo más desconcertante fue cuando, tras rastrear la posición de la estrella que Lucas describía, descubrieron que no existía. No había ningún cuerpo celeste en esa coordenada, ni en ninguna otra cercana. Sin embargo, la canción seguía propagándose. Primero fue el pueblo. Luego, las ciudades cercanas. La melodía se filtraba en los sueños de las personas, y al despertar, la tarareaban sin darse cuenta. Y cuando la cantaban en voz alta, otros desaparecían. Los científicos intentaron contenerla, crear barreras de sonido, aislar a los infectados, pero nada funcionaba. La canción era como un virus, pero no atacaba el cuerpo, atacaba la realidad misma.
Lucas, entretanto, comenzó a cambiar. Su piel adquirió un tono pálido, casi translúcido, y sus ojos reflejaban algo que no era humano. «La estrella me está llamando», dijo una noche, mientras los investigadores observaban con horror cómo su cuerpo parecía desvanecerse lentamente. «Dice que es hora de irme, que he cumplido mi propósito». Antes de que pudieran detenerlo, Lucas cantó la canción una última vez. Y desapareció. Pero la estrella no se detuvo. Ahora, la canción se escucha en todas partes. En los sueños de los niños, en el susurro del viento, en el silencio de la noche. Y con cada persona que la canta, el mundo se vuelve un poco más vacío. Los científicos que quedan han comenzado a teorizar sobre la verdadera naturaleza de la estrella. No es un cuerpo celeste, sino algo más antiguo, más oscuro. Una entidad que existe fuera del tiempo y el espacio, que se alimenta de la realidad misma. La canción es su instrumento, una herramienta para desgarrar el tejido de lo que conocemos y abrir paso a su llegada. Y mientras tanto, en algún lugar del cosmos, la estrella sigue brillando, esperando, cantando. Porque la estrella no está sola. Y pronto, estará aquí.